Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Italia en septiembre de 1943, había esperanza de que el llamado punto débil de la fortaleza Europa cayera rápidamente y acelerara el fin de la guerra. Pero como señaló el historiador Jeffrey Best, el gobierno italiano resultó ser lo suficientemente débil, pero el terreno italiano para nada. Los combates continuarían en Italia hasta el final de la guerra. Pero la campaña italiana en gran medida se desvaneció de la memoria popular ante los combates dramáticos en Francia después del día D. Pero aún así, la campaña italiana fue una parte importante de la estrategia aliada y tuvo su propio grupo de héroes. Entre ellos estaba Alton Knappenberger, un soldado de infantería de la Tercera División de Infantería. En su breve servicio, realizó increíbles actos de valor en una historia que merece ser recordada. Alton Knappenberger nació el 31 de diciembre de 1923 en Coopersburg, Pensilvania, a pocos kilómetros de la ciudad más grande de Allentown. Según el Washington Post, su padre era un fabricante ilegal de licor durante los años de la Prohibición, y murió cuando Nappy, como lo conocían sus amigos, tenía solo 5 años. Solo estudió hasta quinto grado, y fuera de eso, trabajó para mantener a su numerosa familia. Era el menor de 6 hijos durante los peores años de la Gran Depresión. Durante su adolescencia, viajaba por la región buscando trabajo, haciendo cualquier empleo que pudiera encontrar, desde trabajar en granjas de pollos hasta ordeñar vacas. Según un perfil de 2004 en el Morning Call, pasaba horas todos los días cazando para conseguir comida. Para los conejos y faisanes llevaba una escopeta, pero para las ardillas llevaba un rifle calibre 22. Fue el hecho de cazar su propia comida lo que lo convirtió en un tirador experto. No era un hombre grande, medía entre 1.62 y 1.68 metros y pesaba 59 kilos. Cuando fue reclutado a los 20 años en 1943, estaba trabajando en una granja de cerdos. Nappy se enlistó en Allentown el 4 de marzo de 1943. El presidente Roosevelt había instituido la Ley de Servicio Selectivo y Entrenamiento en 1940, el primer reclutamiento en tiempos de paz en la historia del país. La ley requería que todos los hombres de 21 a 36 años se registraran. Cuando fue aprobada, Nappy solo tenía 17 años. Sin embargo, después de Pearl Harbor, las enmiendas hechas a la ley original hicieron que todos los hombres estadounidenses entre 20 y 44 años quedaran sujetos al servicio militar y requirieron que todos los hombres de 18 a 64 años se registraran. En 1942, otra enmienda hizo que los jóvenes de 18 y 19 años también quedaran sujetos al servicio militar. Cada uno de los registrados fue dividido por distrito, y el número de esos distritos se colocó en una cápsula que se sacaba de una pecera. A partir de ahí, los individuos de cada distrito eran revisados por una junta local de reclutamiento para verificar su elegibilidad. Se hicieron excepciones para quienes estaban estudiando, para discapacidades físicas y para hombres que trabajaban en una industria importante, así como para objetores de conciencia. Alton estaba sano y en forma, pero trabajaba en la industria agrícola, lo que podría haberle permitido un aplazamiento. La escasez de trabajadores en la industria agrícola fue un problema constante durante los años de la guerra, aunque él era un trabajador asalariado, y por eso puede que no haya calificado. De cualquier manera, él eligió ir a la guerra. Fue asignado al 30º Regimiento de Infantería, que formaba parte de la Tercera División de Infantería. La Tercera División se hizo famosa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Batalla del Marne, donde su defensa firme le valió el apodo de Roca del Marne. La tercera fue una de las primeras divisiones llamadas al combate en la Segunda Guerra Mundial, y desembarcó en el norte de África durante la Operación Antorcha el 8 de noviembre de 1942. Participaron en un segundo desembarco en Sicilia, en julio de 1943, y luego participaron en los combates que llevaron a las fuerzas aliadas hasta las defensas preparadas de la línea de invierno alemana. Allí, la división luchó hasta que fue relevada por la 36ª División. El descanso de la Tercera División de Infantería fue breve, y se convirtió en una de las piezas clave de una audaz operación destinada a forzar el colapso de las defensas alemanas en Italia, la Operación Shingle. Al desembarcar en las playas de Anzio y Cuneo, el objetivo era atraer las defensas de la línea de invierno para que las fuerzas aliadas pudieran romper las defensas alemanas. Los planificadores creían que Albert Kesselring, quien comandaba el grupo de ejércitos C alemán, no tenía los recursos para defender las playas y mantener la línea defensiva a lo largo de la península italiana. Antes del desembarco en Anzio, el soldado de primera clase Alton Knappenberger se unió a su unidad como infante en el primer pelotón de la compañía C del 15º Batallón de la 30ª Infantería. Para sorpresa de los aliados, mientras desembarcaban de las lanchas, los desembarcos iniciales se realizaron prácticamente sin oposición, y 36.000 soldados desembarcaron el primer día, el 22 de enero. El primer día, la Tercera División había penetrado 3 millas tierra adentro. El general de división John Lucas estaba a cargo del desembarco,
pero tenía dudas sobre la operación y esperó refuerzos antes de finalmente iniciar el avance el 30 de enero. El avance inicial de la tercera división no logró capturar el pueblo de Cisterna. Para la nueva ofensiva, el plan era que varios batallones de Rangers se infiltraran en las posiciones enemigas durante la noche, con la esperanza de tomar el pueblo el tiempo suficiente para que la ofensiva principal los alcanzara. Fue la primera parte del plan la que salió mal. Aunque pasaron por varias posiciones alemanas, los Rangers no lograron llegar a su objetivo al amanecer y fueron emboscados por una gran fuerza de infantería alemana y al menos 17 Panzerquartos. Alrededor de 800 soldados habían formado parte del ataque, y con la llegada de la mañana se encontraron atrapados y aislados del resto de las fuerzas aliadas. Finalmente, más de 700 Rangers fueron capturados. La 30 División de Infantería contribuyó al avance. Knappenberger marchaba con su compañía cuando una fuerza alemana intentó hacerlos retroceder. Según Knappenberger, un compañero de la unidad llamado Muni fue alcanzado por un proyectil antitanque. Más hombres murieron bajo intenso fuego mientras marchaban tenazmente hacia Cisterna, que estaba a solo 30 millas de Roma. Al acercarse al pueblo, el 1 de febrero, la compañía de Knappenberger quedó inmovilizada por el fuego enemigo. Boca abajo sobre el suelo áspero cubierto de nieve, Knappenberger dejó su rifle M1 y tomó un fusil automático Browning que había dejado caer un soldado muerto a solo 3 metros de distancia. En general, una escuadra de 12 hombres solo tendría un tirador con bar. Con poca cobertura, los alemanes siguieron avanzando y la compañía C fue devastada. Ya la mayoría de sus sargentos estaban muertos y los oficiales de mayor rango no habían llegado tan adelante. Viendo una elevación de 3 metros, Knappenberger se levantó y cruzó en zigzag el terreno abierto, ya cubierto de muertos y tierra levantada por las balas. Llegó a la loma y se lanzó al suelo, mirando justo por encima de ella. Las balas levantaban tierra alrededor de la colina. En un informe de abril de Kenneth Dixon, un corresponsal de guerra estadounidense, un testigo lo describió. Así que Knapp sube a esta pequeña colina con su rifle automático. Un grupo corre hacia la colina y él dispara con el arma. Ahí está Knapp, completamente solo, pero podíamos verlo. Las balas de una ametralladora a su derecha volaban a su alrededor, a unos 78 metros de distancia, cayendo a menos de 15 centímetros de él. Se levantó hasta quedar de rodillas, apuntó su rifle automático y abrió fuego. 2 de los ametralladores murieron y un tercero resultó herido. Cuando los enfrentó, varios alemanes más se habían arrastrado cerca de su posición, preparando granadas de mango. Napi les apuntó con su arma y los mató a ambos. Según la historia de Dixon en el periódico, había más soldados cerca. Le disparan, pero fallan. Él le da al tipo que tiene la granada en la mano una ráfaga con el rifle automático y lo mata. La granada activada explota y mata a uno más. Luego apuntó a un segundo nido de ametralladoras, que silenció con una ráfaga corta, pero los problemas del soldado raso no habían terminado. La munición era escasa, y él se arrastró para buscar más balas de los soldados y poder seguir disparando. Debió haber visto que todo el ejército alemán le estaba disparando, expuesto en la colina. En un momento, un cañón antiaéreo de 20 milímetros fue apuntado hacia él, y los testigos de Dixon dijeron que tenía más armas que un maldito puercoespín tiene púas. En vez de intentar retirarse, Knappenberger apuntó de nuevo, hiriendo a uno de la tripulación y haciendo que los demás corrieran a cubrirse. Cuando se le estaban acabando las municiones, se arrastró para conseguir más, manteniendo su posición ya sea acostado o de rodillas y disparando a cada alemán armado con pistolas ametralladoras y ametralladoras que podía localizar. Finalmente, enviaron a todo un pelotón para atraparlo, dijo el testigo de Dixon. Knapp espera para abrir fuego hasta que están a unos 50 yardas de distancia, y entonces les dispara. Mata e hiere a tantos que el resto sale corriendo de regreso. Cayeron proyectiles de artillería y de tanque a su alrededor, algunos a menos de 15 yardas, pero aún así mantuvo su posición, con un puñado de otros hombres de su compañía, brindando el apoyo que podían. Finalmente, sin municiones y sin órdenes, él y unos 6 hombres más de su compañía se retiraron hacia la izquierda, hasta que finalmente se encontraron con otra compañía, donde la pelea ya había disminuido. Para entonces, el sol ya se estaba poniendo, y los combates del día estaban llegando a su fin, o al menos a una pausa. «Regresen y encuentren a su regimiento», les dijo el otro comandante de compañía a Napi y a los demás. Ellos regresaron por donde vinieron, pero esta vez se alejaron del combate. La compañía C había sido casi destruida en el combate, aunque otras partes del 30º regimiento sobrevivieron. Napi había luchado en esa loma durante 2 horas y media, resistiendo él solo una parte significativa del contraataque alemán. Unidades posteriores que encontraron la loma contaron más de 60 alemanes muertos en la zona. El periódico de Allentown, Pensilvania, pensó que su pequeña estatura fue lo que lo salvó, diciendo que presentaba un blanco muy pequeño para los alemanes. Su única herida, una ampolla causada por su bota. Dixon informó sobre una reunión en abril donde varios hombres fueron condecorados.
Aunque Knappenberger no fue oficialmente condecorado en ese momento, fue reconocido y se relataron los detalles de su heroísmo. El general de brigada presente, Dixon, no menciona su nombre. Supuestamente le estrechó la mano a Knappenberger y le dijo: «Un ejército de un solo hombre, eso es lo que eres, un maldito ejército de un solo hombre». El apodo perduró, y se le conoce en todas partes como un ejército de un solo hombre. Napi había estado en combate solo 11 días cuando lo sacaron de la línea, una historia más valiosa que seguir sirviendo. «Solo me la pasé sin hacer nada», dijo. «Ya no me dejaron regresar a las líneas». Pasó varios días en un hospital de Nápoles tratando la ampolla, y de ahí se quedó en la cabeza de playa de NSTO sin hacer mucho, incluso ayudando a las chicas de la Cruz Roja a hacer donas. El 8 de junio en Roma, solo unos días después de que los aliados victoriosos capturaran la ciudad, fue condecorado con la medalla de honor por el teniente general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército. Incluso años después, Napi no sabía quién lo había nominado para el premio, pero pensaba que algunos de los pocos hombres que habían estado cerca de la colina con él debieron haber proporcionado la prueba incontestable de sus acciones. Para agosto, Napi se dirigía de regreso a Estados Unidos con un permiso. Nunca le gustó llamar la atención. Según él, estuve asustado todo el tiempo que estuve allá. Solo hice lo que tenía que hacer. Incluso décadas después, su esposa solo sacudía la cabeza. Él actúa como si no fuera nada. Cuando regresó, se escapó de su escolta. «Yo solo quería irme a casa». Él fue a Spring Mount, Pensilvania, para ver a su mamá y a su padrastro. Su mamá estaba sorprendida y solo pudo preguntar: «¿Qué haces en casa?». Le dieron un permiso de 3 semanas, pero solo tenía $20 en total. El dinero que había estado ahorrando le fue robado por un carterista en Italia. Usó esas 3 semanas para comprar un anillo para su amada, con quien se casó esa misma semana. Napi nunca disfrutó de todas las fiestas y recepciones, evitó muchas a pesar de las invitaciones, e incluso rechazó la oferta de un autor para escribir un libro sobre él. El resto de su servicio lo pasó en Estados Unidos e incluso casi se pierde de recibir la Cruz de Guerra italiana porque estaba dormitando. Incluso se ausentó sin permiso cuando se cansó de las interminables campañas de bonos donde lo sacaban como ejemplo. Finalmente dejó el ejército en 1945, cuando una orden del Departamento de Guerra concedió la baja a todos los soldados que habían recibido la medalla de honor. Alton Knappenberger trabajó en varios empleos, colocando asfalto, trabajando en fundiciones, conduciendo camiones. Él vivió su parte de tragedias. Su segunda esposa murió de cáncer, al igual que 2 hijas pequeñas. Asistió a reuniones de hombres que habían recibido la medalla de honor y conoció a la mayoría de los presidentes desde la Segunda Guerra Mundial. Tuvo problemas cardíacos debido a su hábito de fumar de toda la vida, y cuando murió en 2008, su esposa Hazel hizo que lo enterraran con todos los honores en el Cementerio Nacional de Arlington. «Él no lo habría hecho para sí mismo», dijo un miembro de la familia. «No le gustaba todo el alboroto y esas cosas. Pero nosotros pensamos que lo merecía». Puede que te sorprenda saber que, desde julio de 2022, ya no quedan sobrevivientes que hayan recibido la medalla de honor de la Segunda Guerra Mundial. Los 473 ya fallecieron. Cada uno tenía una historia que merece ser recordada. Los desembarcos aliados en las playas de Normandía en junio de 1944 fueron un evento fundamental. Las imágenes de los soldados asaltando las playas y las historias de los combates desesperados ocuparon la prensa occidental en ese entonces y, bueno, incluso hasta hoy. Pero los desembarcos fueron solo el comienzo de una agotadora campaña para recuperar Francia y atacar a la propia Alemania. Y en el verano de 1944, la Tercera División Blindada de Estados Unidos estaba al frente de gran parte de esos combates. Y durante gran parte de ese tiempo, en la primera línea, estaba el sargento de Estado Mayor Lafayette Poole y la tripulación del tanque mediano M4 In the Mood. Es una historia que merece ser recordada. La Tercera División Blindada de los Estados Unidos fue activada el 15 de abril de 1941 en el Camp Beauregard, Luisiana. Se transfirieron 600 oficiales y 3.000 soldados rasos de la Segunda División Blindada del general de brigada George Patton para crear el núcleo de la nueva división. Los veteranos de la Tercera División Blindada Frank Wollner y Murray Fowler dijeron sobre el Camp Beauregard en su libro de 1945, Spearhead in the West, 1941 a 1945, la Tercera División Blindada. Era caluroso y polvoriento, lleno de insectos y con un clima que cambiaba rápidamente entre sol y lluvias. De verdad, Beauregard era el ejemplo perfecto de ese lugar donde un hombre podía caminar en el lodo mientras el polvo le volaba a los ojos. Conducir allí, en un día perfectamente seco, era conocido que los vehículos se hundían hasta los ejes, en el suelo esponjoso de los parques de vehículos de la unidad. La tercera comenzó a entrenar con solo 20 M2, tanques ligeros, Mae West,
llamados así porque las torretas gemelas, una con una ametralladora calibre 50 y la otra con una ametralladora calibre 30, les recordaban a los tanquistas los famosos atributos de la actriz Mae West. El oficial de Relaciones Públicas acuñó el apodo para la división, el Bayou Blitz. En junio, cuando se terminó el cercano Camp Polk, la división se mudó. Woolner y Fowler declararon con ironía que los tanques ligeros se trasladaron a la nueva zona por sus propios medios. Un logro milagroso. Organizada como una división blindada pesada, la tercera blindada tenía bajo su mando 2 regimientos blindados, que contenían un total de 4 batallones de tanques medianos y 2 batallones de tanques ligeros. Con unidades destacadas, incluyendo 3 batallones de infantería blindada, cuando estaba completamente constituida, la tercera blindada incluía a unos 16,000 hombres. A mediados de junio, los primeros seleccionados, es decir, hombres recién reclutados bajo el sistema de servicio selectivo, comenzaron a llegar. Entre ellos estaba Lafayette Green Poole, de 21 años de Odom, Texas. Había intentado alistarse en la Marina con su hermano gemelo en 1937, pero fue rechazado debido a una lesión en el ojo que sufrió de niño. Poole era un boxeador amateur exitoso y había estado estudiando ingeniería en el Colegio de Artes e Industrias de Texas, en Kingsville, Texas. Pero cuando el ejército instituyó el reclutamiento, él eligió alistarse el 14 de junio. En una edición de 1944 de la revista Yank, el cabo Wilbert Richards lo describió. Era un tipo alto y flaco con una nariz de boxeador. La consiguió en los Guantes de Oro. Asignado a la recién formada tercera división blindada, Poole habría compartido la experiencia de otros seleccionados. Woolner y Fowler escribieron: el procedimiento en la recepción de los reclutas del servicio selectivo era estándar. Los recibían en el tren, generalmente con una banda, les quitaban el equipaje, les daban una comida caliente y un baño, y los asignaban a literas. El entrenamiento básico, que duraba 13 semanas, era lo habitual. Los nuevos reclutas de la fuerza blindada descubrieron que acertar a un objetivo no era un milagro, y que las marchas por carretera se volvían más fáciles con la práctica. Y de esa práctica había mucha. En ese momento, a los seleccionados solo se les requería un servicio de 18 meses, cuando la nación no estaba en guerra, y como señalaron Woolner y Fowler, la canción era «Volveré en un año, querida». Y Ohio era una palabra clave que significaba licenciarse en octubre. Pero el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 significó que estos seleccionados, de hecho, no estarían en casa en un año. Poole fue asignado inicialmente al 40º Regimiento Blindado, aunque ese regimiento se disolvió en 1942 y él se trasladó al 32º. Cuando la división planeó enviar a un grupo de boxeadores a una competencia de Guantes de Oro en Chicago, la revista Yank escribió que incluso entonces ya comenzaba a formarse una leyenda sobre Poole. Ese año, él había ganado el título seccional de 165 libras en Nueva Orleans, Luisiana, pero rechazó una oferta para ir a Chicago y al torneo nacional final de Guantes de Oro. ¿La razón? Poole era tanquista primero y boxeador después. A su unidad le acababan de asignar algunos de los últimos tanques medianos. Estos tanques, los M3 medianos, representaban una gran mejora sobre los ligeros y casi cómicamente mal diseñados Mae West M2. Woolner y Fowler decían de ellos que para estos hombres era impensable que Alemania, llevando a cabo una campaña relámpago en Francia y los Países Bajos, realmente poseyera máquinas más avanzadas para librar una guerra total. Llegarían a descubrir que esa evaluación era incorrecta. Antes de llegar a los campos de batalla europeos, los hombres de la tercera serían equipados con los más capaces M4 Sherman. Aún así, Woolner y Fowler señalaron que los tanques Sherman y Pershing posteriores eran una gran mejora respecto a los modelos anteriores, pero aparte de una mayor maniobrabilidad y resistencia mecánica, nunca se acercaron al excelente blindaje y armamento de los tanques alemanes Panther y Tiger. En julio de 1942, la división fue enviada al centro de entrenamiento en el desierto en California. Todos los vehículos fueron transportados en tren porque, según señalaron Woolner y Fowler, el caucho era demasiado valioso para desperdiciarlo en esa tarea. Allí, Poole, quien para entonces ya era sargento, se ganó la reputación de ser un comandante de tanque agresivo y exigente. Cuando se le ofreció la oportunidad de asistir al entrenamiento de oficiales, él se negó, prefiriendo permanecer como suboficial para estar más cerca del frente y de la acción. Su respuesta fue citada en la edición de 2020 de Warfare History Network. Solo quiero tener una de las mejores tripulaciones de tanques de la división. El desierto era tan caluroso que los labios de los hombres se agrietaban dolorosamente y empezaron a usar lápiz labial carmesí como remedio. Pero Woolner y Fowler argumentaron que las maniobras en el desierto de 1942 probablemente hicieron más para endurecer a la tercera y prepararla para el combate real que todo el entrenamiento previo.
Aún así, la división y sus muchos elementos pasaron por más entrenamiento y sirvieron en más puestos antes de embarcarse hacia el Reino Unido a partir de septiembre de 1943. Poco antes de embarcarse, Poole fue ascendido a sargento de Estado Mayor. Según la Asociación Histórica del Estado de Texas, Poole abordó un tren con destino al puerto de Nueva York el 4 de septiembre y partió al día siguiente a bordo del transatlántico Cape Town Castle, que llegó a Liverpool el 15 de septiembre. Fue alojado en Codford, en Wiltshire, y la unidad continuó entrenando en Salisbury Plain. La división llegó a las playas de Normandía solo unas semanas después del día D, a mediados de junio de 1944. El tanque de Poole, un tanque mediano M4A, uno equipado con un cañón principal de 75 milímetros, fue asignado a la compañía I del 32º Regimiento de Tanques. Poole había nombrado al tanque In the Mood, el nombre de una canción popular de Glenn Miller en ese entonces. Según la Asociación Histórica del Estado de Texas, cuando le preguntaron por qué, respondió: "Así me sentía en ese momento, simplemente con ganas de cualquier cosa". Como parte del Comando de Combate A, fue uno de los primeros tanques medianos de la Tercera División Blindada en entrar en combate cerca de la aldea francesa de Villefosard, el 29 de junio. El pueblo estaba bien defendido y la tarea del Comando de Combate A era difícil. Pero el sitio web de los veteranos de la Tercera División Blindada escribe que Poole parecía tener un talento natural para la guerra mecanizada. En su primer enfrentamiento, su tanque, In the Mood, fue responsable de la destrucción de más de 70 soldados alemanes y 3 vehículos blindados. Rápidamente se hizo conocido como el Texas Tanker. Por supuesto, el combate blindado es un deporte de equipo. La tripulación de In the Mood incluía al conductor, el cabo Wilbert Red Richards, a quien la revista Yank describió como un soldado pequeño de Cumberland, Maryland. Con solo 1.62 metros de altura, Poole se refería a él como bebé. Pero según la Warfare History Network, Poole lo consideraba uno de los mejores conductores de tanques en Europa y presumía que podía estacionar en paralelo ese enorme Sherman en el centro de Nueva York en plena hora pico. El conductor asistente y artillero de la ametralladora de proa, el soldado de primera clase Bent Close de Portland, Oregón, era llamado escolar, ya que solo tenía 17 años. El artillero, cabo Willis Uller de Morrisville, Illinois, era conocido como Topo debido a las manchas en su rostro por usar constantemente las gafas de los tanquistas. Mientras que el loader del box de Lancaster, Ohio, era llamado presidiario, ya que, según señala la red de historia militar, le dieron a elegir entre el ejército o la prisión después de ser acusado de homicidio involuntario. El apodo de Poole, según él mismo, era War Daddy. Pero su éxito en la batalla de Villefosard se vio truncado cuando el In the Mood fue inutilizado por un Panzerfaust, un arma antitanque de infantería. Fue uno de los 31 tanques de la Tercera División Blindada que se perdieron en los duros combates, aunque a pesar de las bajas, lograron liberar la ciudad. Aún así, la tripulación del In the Mood no resultó herida, y apenas 2 días después ya estaban de regreso en otro tanque. A diferencia del primer tanque, In the Mood 2 estaba equipado con el cañón de alta velocidad de 76 milímetros. Aunque su munición antipersonal no era tan efectiva como la de 75 milímetros, el cañón de 76 milímetros tenía un mayor poder de penetración contra el blindaje alemán. Poole, aunque era un suboficial, desempeñaba el papel de comandante de pelotón y era conocido por tomar la delantera. A Richard lo citaron en la revista Yank. Los muchachos solían echar suertes para ver quién encabezaría la punta de lanza. Poole no aceptaba eso y simplemente decía: "Esta vez yo voy al frente", con su viejo acento tejano. Se quedaba ahí sonriendo mientras lo maldecíamos. Por Dios, creo que le teníamos más miedo a Poole que a los alemanes. Richards también le dijo al reportero que todo lo que Poole quería era adelantarse a los otros tanques para poder matar a más alemanes. Y eso hizo. En acción, como en el ring, Poole golpeaba fuerte y con precisión, presumió Yank. Fue algo grandioso para Poole. Estaba demostrando a sí mismo y al mundo que el soldado estadounidense es más que un rival para los superhombres de Hitler. Cuando la Tercera División Blindada tomó la delantera, algunos argumentaron que fueron los primeros en salir del zona de Bocage, aunque algunos lo disputan. Un reportero del Chicago Tribune les dio un nuevo apodo: la División Punta de Lanza. Wooler y Fowler escribieron sobre los oficiales y soldados que no parecían héroes, pero que lo eran de todos modos. Estaban delgados y cansados, duros como el acero templado, con los ojos rojos por el polvo que giraba, sus rostros marcados y cubiertos de barba. No había tiempo para asearse, no había tiempo para hacer nada más que luchar y avanzar. Los hombres de la vanguardia tenían un trabajo que hacer, y lo hicieron bien. Pero si la Tercera División Blindada era la vanguardia, Lafayette Poole y la tripulación de In the Mood eran la punta de esa lanza.
La revista Yank señaló que Lafayette Poole pensaba que podía vencer a la Wehrmacht, cañón contra cañón y hombre contra hombre. Si los blindados alemanes era superior, Lafayette Poole y la tripulación de In the Mood no lo reconocían. A las afueras del pueblo de Columbier, un Panther alemán pasó directamente frente al tanque. El artillero alemán, sorprendido, disparó 2 veces, pero falló ambas. La puntería de Aller fue precisa, escribe War History Network. Un solo disparo penetró la torreta y detonó la munición en el interior. La torreta del Panther salió volando completamente en una explosión de llamas y humo. Pero la pelea no había terminado, escribe el sitio web de la Asociación de Veteranos de la Tercera Blindada. Resultó que habían entrado en un verdadero avispero blindado. Los restos de la segunda división Panzer estaban reconociendo la zona. El fuego comenzó de inmediato, y el enemigo parecía venir de todas partes. El coronel Richardson, comandante del 32º Regimiento, podía escuchar las órdenes y las maldiciones de las tripulaciones, mientras intentaban frenéticamente adaptarse a los encuentros imprevistos. Al anochecer, todo había terminado. Poole y In the Mood habían destruido 2 tanques enemigos y al menos 2 vehículos blindados. Las tripulaciones alemanas desmontadas recibieron plomo como cena tardía por parte del ametrallador Close. Richards dijo sobre Poole: solía sentarse allá arriba en la torreta. Podías reconocer a Poole en cualquier lugar por la forma en que se sentaba allá arriba, más afuera que adentro. Montaba ese tanque como un bronco de Texas. Bueno, solía sentarse allá arriba y darnos órdenes por el intercomunicador tan tranquilo y sereno, como si la gran batalla fuera solo una maniobra. Yank escribe que Richards recordó una noche cuando la punta de lanza se había adentrado profundamente en las líneas alemanas desde Origny, en Francia. Ya había oscurecido bastante cuando finalmente llegó la orden de detenerse. Poole abrió la boca para decir: «Conductor, detente», pero se encontró mirando un gran cañón antiaéreo alemán de doble propósito en la penumbra frente a él. Dijo: «Artillero, dispara». Y Aller, con el ojo siempre pegado a la mira, apuntó directamente al arma enemiga antes de que su tripulación pudiera reconocer el tanque estadounidense. In the Mood 2 duró hasta el 17 de agosto, cuando una aeronave aliada P-38 confundió el tanque con un blindado alemán. Tras quedar fuera de combate por fuego amigo, la tripulación nuevamente salió ilesa y bautizó el tanque como In the Mood 3. Siguieron acumulando bajas. Notas de Historia Militar escribe que, cerca de Namur en Bélgica, Poole y sus hombres destruyeron 16 vehículos enemigos en un solo día, incluyendo semiorugas, cañones de asalto y varios cañones antitanque autopropulsados. La revista Yank escribe que, en las afueras del pueblo de Dison, cerca de Lieja, después de encontrar y destruir 6 vehículos blindados de infantería, Poole descubrió que la vanguardia de su columna había sido atacada por un tanque Panther alemán. Rápidamente, le dio órdenes a su conductor de regresar a la columna. Al llegar a la escena de la acción, observó inmediatamente el tanque enemigo y le dio una sola estimación de distancia a Auler. El artillero disparó un proyectil perforante a 1500 yardas para destruir el Panther. Desde el día del gran avance en Normandía, Yank opinó que habían aplastado a la Wehrmacht que tenían delante, quemado sus vehículos y diezmado a sus tropas. Estos hombres parecían ser inmunes a los proyectiles alemanes. 21 veces habían liderado el avance irresistible de las fuerzas blindadas estadounidenses y permanecieron ilesos en esta tarea tan peligrosa de la guerra total. El siguiente objetivo era la línea Sigfrido en la propia Alemania. Para ese momento, la Asociación de Veteranos de la Tercera División Blindada señala que Poole había recibido la Cruz por Servicio Distinguido, la Legión al Mérito y la Croix de Guerre francesa con Estrella de Oro, y había sido nominado 2 veces para la Medalla de Honor. Fue ahí, el 19 de septiembre contra las defensas alemanas, donde la suerte de In the Mood 3 se acabó. Yank escribe que los observadores, incluido su coronel, quien también iba en un tanque, vieron cómo el brillante rayo de una bala trazadora alemana impactó la torreta de In the Mood. Tras recibir el tanque un impacto de un cañón antitanque, Poole ordenó que el tanque retrocediera, gritando: «¡Retrocede, nena!» por el intercomunicador. Pero un segundo impacto lanzó a Poole fuera de la torreta, y al intentar retroceder, In the Mood cayó por un terraplén y volcó. La pierna de Poole fue destrozada por un fragmento del proyectil. Más tarde, Richards le dijo a un reportero de Yank: «Creo que Poole habría regresado él mismo si los médicos no lo hubieran sujetado. No existe un proyectil alemán en el mundo que pueda matar al viejo Poole ni a ninguno de su tripulación. Lo mejor que esos alemanes pudieron hacer fue herirlo en la pierna. Él volverá, y entonces que Dios ayude a los Panzer». La evaluación de Richards fue optimista. La pierna de Poole estaba demasiado dañada para salvarla, y tuvo que ser amputada. Para él, la guerra había terminado. En un periodo de solo 81 días, Poole y su tripulación destruyeron 12 tanques enemigos confirmados y otros 258 vehículos blindados y cañones autopropulsados, y mató a más de 1000 soldados alemanes, capturando a 250.
El tanque de Poole encabezó su fuerza de tarea en al menos 21 ataques importantes. El tanquista tejano Poole y su tripulación llegaron a ser llamados el as de ases de los tanquistas estadounidenses. Poole regresó a Estados Unidos, donde le colocaron una pierna prostética. Fue dado de baja en 1946, pero en 1948 se le permitió volver a enlistarse y sirvió como mecánico en el cuerpo de transporte y más tarde nuevamente como instructor con la tercera división blindada. Sirvió hasta 1969 y también se retiró como oficial técnico jefe. Asistió al Colegio de San Angelo y eventualmente se convirtió en maestro de secundaria. Uno de sus hijos, Jerry Lynn Poole, sirvió como oficial en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Murió en Vietnam. Lafayette Poole fue la inspiración para el personaje de Brad Pitt en la película de guerra de 2014 Fury. Como homenaje, ese personaje también fue apodado War Daddy. El as de ases de los tanques de Estados Unidos falleció el 30 de mayo de 1991 en Killeen, Texas, a la edad de 71 años. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Fort Sam Houston. Siempre se siente irónico contar una historia de guerra que ocurrió el 11 de noviembre, porque después de todo, al menos en algún momento, se pensó que el 11 de noviembre sería el fin de la guerra, que acabaría con todas las guerras. Pero por supuesto, la guerra regresó de una forma aún más brutal. El 11 de noviembre de 1943, los aliados estaban librando una campaña desesperada, sangrienta, pero relativamente olvidada en las montañas de Italia. Es una historia que merece ser recordada. Floyd Lindstrom tuvo lo que podría describirse como una infancia difícil. Creció en un hogar para personas pobres en Colorado Springs, Colorado, y nunca conoció a su padre. Un superintendente del hogar lo describió como un lugar donde los niños aprenden a ayudarse unos a otros. Se cuidan entre ellos. Ella describió a Floyd como un buen chico en general, siempre dispuesto a sonreír y de buen aspecto. Pero estaba claro que estaba hecho de buena madera. Era un scout águila y se graduó de la preparatoria en 1931. Un doctor que era amigo de la familia dijo de él: era un chico maravilloso, no había ningún punto débil en su carácter. Se convirtió en conductor de camión para una tienda de abarrotes local, manejando durante 11 años. Herbert Summers, su empleador, le dijo a un periódico local que Floyd era absolutamente confiable. En sus 11 años como conductor, ni una sola salpicadera de los camiones que manejó se rayó. Estaba comprometido para casarse, pero su prometida murió repentinamente de un ataque al corazón en febrero de 1942. Floyd se enlistó en el ejército de los Estados Unidos el 22 de junio de 1942, un día después de cumplir 30 años. Su expediente de servicio muestra que su ocupación civil estaba registrada como trabajo semicalificado de almacenaje, control de inventario, manejo, carga, descarga y ocupaciones relacionadas. Fue enviado al Camp Roberts en el centro de California para entrenar. Construido en 1940, el Camp Roberts fue uno de los campos de entrenamiento más grandes de la Segunda Guerra Mundial, entrenando tropas para la infantería y la artillería de campo. Varios reclutas de Colorado se entrenaron en el Camp Roberts en el verano de 1942, incluyendo a Joe Martínez, quien recibiría una medalla de honor por liderar un asalto durante la batalla de Attu en 1943, y Robert Maxwell, quien recibiría tanto la Estrella de Plata como la medalla de honor por sus acciones en Italia y Francia. Fue una época de héroes. Lindstrom fue asignado a la Compañía H del 2º Batallón del 7º Regimiento de Infantería, que formaba parte de la 3ª División de Infantería de los Estados Unidos. Entrenado como ametrallador en la ametralladora media Browning M1919, de calibre 30, parte de la sección de armas de la compañía. Al ser asignado al 7º Regimiento de Infantería, Lindstrom estaba seguro de que sería enviado al combate. El 7º Regimiento de Infantería ha participado en más campañas que cualquier otro regimiento del Ejército de los Estados Unidos. De hecho, el apodo del regimiento, los algodoneros, hace referencia a la participación del regimiento en la Batalla de Nueva Orleans de 1815. En un documental de 2010 sobre el regimiento llamado Valentía Americana, Carnicería Americana, el historiador militar John C. McManus describe a la 3ª División de Infantería como el tipo de división que obtenía resultados, y por eso era el tipo de división que los generales constantemente enviaban a las situaciones más difíciles, los combates más intensos y las invasiones anfibias más complicadas. Señalando que la 3ª División de Infantería sufrió la mayor cantidad de bajas de cualquier división de infantería estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, él dice: yo diría que dentro de la 3ª División, el 7º Regimiento de Infantería era a menudo el regimiento de referencia, que siempre parecía tomar la delantera, que siempre parecía recibir,
entre comillas, el honor de abrir camino en las situaciones más difíciles. El séptimo había estado entre las unidades principales en la Operación Antorcha, la invasión de Marruecos francés, en noviembre de 1942, aunque Lindström no se unió al regimiento hasta después de la invasión. Durante las labores de ocupación en Marruecos, la división quedó bajo el mando del general de división Lucien Truscott, quien, según McManus, creía que el entrenamiento debía ser intenso. La Mide marchó tanto que llegó a ser conocida como el trote de Truscott. El entrenamiento habría sido difícil para cualquier soldado, pero posiblemente más para Lindström, quien era algo mayor que el soldado promedio. McManus explica que esto era cosa de jóvenes. Si tenías más de 30 años era difícil mantenerse al ritmo, especialmente con el calor en el norte de África. Pero el intenso entrenamiento de Truscott tenía un propósito. El general sabía lo que les esperaba a los hombres de la tercera división de infantería y al séptimo regimiento de infantería. Truscott los estaba entrenando para una invasión anfibia. La primera de esas llegaría en julio con la invasión aliada de Sicilia. Lindström y el séptimo regimiento enfrentaron combates intensos en la captura de la ciudad de Agrigento. Fue en esos combates, el 12 de julio, cuando la unidad de Lindström sufrió un ataque aéreo. Según su mención de medalla, su sección viajaba en camiones para establecer puestos de ametralladoras, cuando el convoy fue atacado por 4 aviones enemigos. Cuando la columna se detuvo y se dispersó, Lindström notó que uno de los conductores, en la prisa, no había puesto el freno en su camión, que transportaba una ametralladora pesada y municiones. El camión comenzó a rodar, y Lindström notó que un compañero soldado que se había echado al suelo para evitar el ataque aéreo estaba en el camino del camión y aparentemente no se daba cuenta del peligro. La mención señala, dejando su lugar seguro y sin preocuparse en absoluto por los aviones que ametrallaban y bombardeaban directamente sobre él, el soldado Lindström corrió hacia el camión y lo guió hacia un terraplén. No solo se puso en riesgo para salvar la vida de un compañero, sino que al detener el camión evitó que se precipitara por una pendiente empinada. Al salvar el equipo que estaba en el camión, la mención señala que permitió a la sección completar con éxito su misión. Por su acción, Lindström recibió la Estrella de Plata, la tercera condecoración militar más alta de Estados Unidos, por su heroísmo. Pero la séptima vería mucha más acción. La invasión aliada de Italia resultaría en combates brutales. Italia ofrece un terreno excepcional para la defensa, y los aliados se enfrentaron a una sucesión de líneas defensivas bien preparadas. En su libro de 1981, La campaña italiana, Robert Wallace escribe: las posiciones de artillería y los puestos de mando fueron excavados en roca sólida en las montañas. Sus accesos estaban protegidos por alambre de púas, trampas explosivas y minas. Las posiciones de ametralladoras, ubicadas para proporcionar campos de fuego cruzado, estaban protegidas en la parte superior y los costados por placas blindadas. Por la noche, la temperatura bajaba muy por debajo del punto de congelación. Lluvia, aguanieve y niebla cubrían las montañas. A veces, cuando la niebla se levantaba momentáneamente, los aliados y las patrullas alemanas se encontraban a solo unos metros de distancia y caían en combates cuerpo a cuerpo salvajes. Más de una vez, al quedarse sin municiones, se arrojaban piedras unos a otros. McManus explica las dificultades que enfrentó el séptimo regimiento. Entonces, ¿cómo es para los soldados conocidos como los Cotton Balers? Es simplemente un avance lento e incremental por la bota italiana en ese otoño del 43. De colina en colina, de cima en cima, a veces luchando cuerpo a cuerpo con los soldados del eje en las montañas, incluso usando piedras en ocasiones. Si resultas herido, es una situación muy difícil porque puede que no puedan sacarte de ahí para bajarte de la montaña. En lugar de una sola batalla, la campaña italiana fue un avance difícil, y las batallas se mezclaron en la mente del público. La tercera división ahora operaba como parte del quinto ejército aliado bajo el mando del general Mark Clark. A principios de noviembre, los aliados estaban asaltando la línea Bernard, defendida por el 10º ejército alemán. Una sucesión de pueblos estaba flanqueada por altas montañas llenas de posiciones defensivas alemanas. Wallace escribe: en el oeste, la línea Bernard estaba desarrollada en profundidad y reforzada por algunas montañas formidablemente fortificadas, cuyos nombres, Monte Le Defensa, Monte Camino, Monte Lungo, Monte Simercro, se convertirían en nombres asociados con la angustia para los aliados. Pero esas montañas protegían el paso de Mignano, la mejor ruta hacia Cassino, y la entrada al valle de Leari, que a su vez era la mejor ruta para el avance aliado hacia Roma. Aunque relativamente olvidada en comparación con la batalla de Monte Cassino de enero de 1944 que vendría después, la batalla del Paso de Mignano fue una historia de sufrimiento para el quinto ejército aliado. El teniente Warren Freeman Atwood, de la Guardia de Granaderos británica, encargado de asaltar el Monte Camino, describió el obstáculo. El macizo de Camino es un enorme bloque de montañas que se alza como guardián al final del notorio Valle de Lieri. Tiene un aspecto siniestro incluso en el día más claro,
Pero en un día gris y lluvioso, cuando las nubes cubren las cimas más altas, parece la muerte, si es que la muerte puede ser representada así. El séptimo había sido enviado para tomar el monte Le Defensa, el llamado pilar izquierdo de entrada del macizo de camino. Se conocen pocos detalles del combate. El veterano del ejército británico, historiador militar Alex Brobley, escribió en su libro de 1995, Cuenta regresiva a Cassino, la batalla del Paso de Mignano, que los desafortunados hombres del séptimo regimiento no habían podido encontrar una forma de subir los acantilados del monte Le Defensa. Atrapados en la base, habían recibido una terrible paliza. El enemigo se había desplegado, lo que hace referencia a que una ametralladora pesada alemana y morteros los atacaban a voluntad. El regimiento fue retirado de Monte Le Defensa el 10 de noviembre. Perdió a 2 oficiales y 89 soldados muertos o que murieron por heridas, 19 oficiales y 519 soldados heridos, con un número no registrado de oficiales y hombres que sufrieron por exposición y pie de trinchera. No existe un relato detallado de esta acción. Aunque no sabemos mucho sobre la experiencia de Lindström en el asalto que ocurrió entre el 8 y el 10 de noviembre, tenemos una descripción detallada de lo que hizo el 11 de noviembre, Día de los Veteranos. Los hombres del 109º Regimiento Panzer Grenadier intentaron un contraataque para tomar una posición llamada Montelungo. Lucharon desesperadamente cuerpo a cuerpo contra los hombres del 30º Regimiento de Infantería. Subieron por las laderas orientales, atacando a la compañía E con tanta fuerza que cedió, escribe Bobley. El enemigo tenía el camino libre hacia la cima, bloqueado solo por un hombre, el soldado Floyd Lindström y su ametralladora pesada Browning. El soldado de primera clase Sam Rohan, de Youngstown, Ohio, formaba parte del equipo de ametralladora de Lindström. Relató los hechos de ese día, que luego fueron reportados en el Baltimore Evening Sun. Pueden adornarlo con palabras bonitas, pero los hechos hablan por sí mismos. Nuestra compañía intentó tomar la cima de la colina, pero no lo logró, y quedó bajo intenso fuego y contraataque. La ametralladora de Floyd quedó sola en el frente, mientras nuestros pelotones de fusileros retrocedían. La citación de la condecoración de Lindström describía las probabilidades en su contra. El soldado de primera clase Lindström vio que su pequeña sección estaba sola y superada en número 5-1, pero de inmediato desplegó a los pocos hombres restantes en posición y abrió fuego con su única arma. Rohan dijo que al principio los alemanes pensaron que sería pan comido y gritaron: «¡Soldados americanos, ríndanse! ¡Están rodeados!». Y Floyd Lindström, el conductor de camión de Colorado, les dio una respuesta bastante fuerte: «¡Váyanse al infierno!». La única ametralladora calibre .30 de Floyd ahora defendía la retirada de su compañía e intentaba mantener la cima, aislado del resto. Rohan explica: 40 alemanes vinieron tras nosotros. Floyd, para tener un campo de tiro despejado, levantó la ametralladora de entre 2 rocas y la llevó unas 15 yardas hacia adelante, hasta la protección de una cornisa angosta. Estábamos bajo fuego constante de la artillería alemana, morteros, ametralladoras, granadas y fusiles. Floyd se había desplegado a solo 10 metros de las ametralladoras que los atacaban. Rohan dice que Floyd se enfrentó durante un rato con una ametralladora alemana que estaba a solo 10 metros detrás de una roca. Pero aparentemente, Lindström no pudo llegar hasta la tripulación de la ametralladora por culpa de la roca, y Rohan dijo que, en cuanto tuvo la oportunidad, se levantó y cargó contra la posición alemana. Lindström ahora estaba atacando una ametralladora alemana sin llevar nada más que su pistola, Colt 45. Vi cómo las balas levantaban polvo en el suelo junto a sus pies. Se lanzó sobre 2 artilleros mientras disparaba desde la cadera, al estilo del viejo oeste. Mató a ambos y llevó su arma cuesta abajo hasta el sargento Nicolás Alfier, su comandante de pelotón. Al darse cuenta de que su única ametralladora se enfrentaba a 2 alemanas, cambió las probabilidades y tomó una de las suyas. Aún bajo fuego intenso, corrió de regreso a la antigua posición alemana y recuperó 2 cajas de municiones. Rohan dijo que, con 2 ametralladoras disparándoles, los otros alemanes se retiraron. Por sus acciones, Lindström fue recomendado para la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta de Estados Unidos. La mención de la condecoración dice: «Su actuación espectacular rompió completamente el contraataque alemán. El soldado de primera clase Lindström demostró un espíritu agresivo y una valentía total ante la casi segura muerte». La palabra clave aquí es casi. A pesar de que el enemigo centró el fuego sobre él con ametralladoras, pistolas automáticas y granadas, Floyd Lindström, según señaló el récord de Chico, California, escapó sin un solo rasguño. Algunos reportes de noticias afirman que la acción de Lindström permitió la captura de Montecamino, y eso podría ser una exageración, pero también fue solo una pequeña victoria. Detrás de la línea Bernard estaba la línea Gustav. El quinto ejército estaba exhausto y el invierno había llegado a las montañas italianas. La condecoración de Lindström fue aprobado el 20 de abril de 1944 y entregado a su madre, Anna Lindström,
por el general de división Terry Alum, comandante de la 104ª División en Colorado Springs, el 27 de abril. La suya fue la Medalla de Honor número 76, y la cuarta otorgada a un colorado durante la Segunda Guerra Mundial. El periódico Colorado Springs Gazette escribe: de cabello canoso, vestida con un vestido de casa de cuadros, ella jugueteaba nerviosamente con su vestido y dijo: Floyd es un buen muchacho, nunca bebe ni fuma. Pero había un ambiente sombrío durante la ceremonia. Bueno, él había sobrevivido a sus acciones del 11 de noviembre sin un solo rasguño. Para cuando la condecoración estaba siendo entregada a su madre, Floyd Lindstrom estaba oficialmente reportado como desaparecido en combate. Los aliados habían decidido intentar flanquear las defensas alemanas, y la tercera división de infantería había participado en otro desembarco anfibio en enero, en un lugar llamado Anzio. El desembarco había salido bien, pero los alemanes rápidamente construyeron una línea defensiva alrededor de la cabeza de playa. Y una vez más, los hombres del 7º Regimiento de Infantería quedaron atrapados en los sangrientos combates cuerpo a cuerpo de la campaña italiana. Pero Floyd Lindstrom no tenía que estar entre ellos. El Baltimore Sun informa que él estaba en la parte alta de la lista de rotación en enero y pudo haber tenido la tarea de custodiar equipaje en Nápoles. Ya había sido recomendado para la Medalla de Honor y sabía que su valentía no sería puesta en duda si se quedaba atrás. Pero eligió no hacerlo, diciéndole a su comandante: prefiero ir con mis muchachos en el desembarco. El 3 de febrero volvía a usar su ametralladora para defenderse de otro contraataque alemán. El sargento Alfier le dijo al Sun que iba entre nuestras posiciones cerca de Cisterna, el 3 de febrero, alrededor de las 5:30 p.m. Había una fuerte acción de artillería. Un proyectil explotó cerca de Floyd. Aunque al principio fue oficialmente reportado como desaparecido, su madre había dicho durante la ceremonia de premiación: no puedo soportar no saber qué le ha pasado. De hecho, él había muerto en ese ataque de artillería. La onda expansiva lo mató, dijo el sargento Alfier. Nos sentimos muy mal por perderlo. Tenía más valor que cualquier hombre que conociéramos. Los periódicos inicialmente llamaron a Lindstrom un ejército de un solo hombre, un término que también se usó para referirse a otros héroes de la Segunda Guerra Mundial y que generalmente se aplicaba a personas como Lindstrom, que habían derrotado a una gran fuerza enemiga prácticamente por sí solos. El ejército cambió oficialmente su estatus de desaparecido en combate a muerto en combate el 6 de junio, que fue, coincidentemente, la fecha del desembarco del día D, que desvió la atención del público de las aún sangrientas batallas que se estaban librando en Italia. Inicialmente, sus restos fueron enterrados allí en Italia, pero en 1948 sus restos fueron regresados a los Estados Unidos y fue sepultado junto a su madre en el cementerio Evergreen, en Colorado Springs. Hay una calle, Lindstrom Drive, que lleva su nombre en Colorado Springs. Pero incluso los héroes son olvidados rápidamente. Una edición de 2011 del Colorado Springs Daily Gazette señala que murió sin hijos y que no hay familiares cerca para visitar su tumba. El coronel Mark Mamay, de la cercana base de Fort Carson, se preguntó en voz alta durante una ceremonia del Día de los Veteranos cuántos niños de una escuela primaria que está en Lindstrom Drive sabían quién era Floyd Lindstrom. Probablemente ninguno, especuló. Pero en 2014, una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos en Colorado Springs fue nombrada en su honor. Keith Lemmy, un veterano del ejército que impulsó el movimiento para que el centro llevara su nombre, dijo: me alegra mucho que le hayan rendido homenaje. Sacaron su nombre del olvido. Espero que hayas disfrutado este episodio de The History Guy. Visita nuestra comunidad en historyguiguild.locals.com, nuestra página web en thehistoryguy.com y nuestra mercancía en teespring.com. O solicita un mensaje especial de The History Guy. La historia merece ser recordada en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo tienes que suscribirte.